¿Cómo están, jóvenes? Mi nombre es Carlos Canedo, soy auxiliar de cátedra de la carrera de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Gabriel Reno Moreno. Y ya que está tomada nuestra universidad, vamos a tener que pasar ayudantía por este medio. Y acá tengo un modelo de examen que es Supermercado Líder, pero vamos a resolver este modelo con otro enunciado. No, con el enunciado que vamos a resolver nosotros es la casa del constructor, y este modelo está más completo, ¿no? Porque en una parte en el, en el supuesto en el supuesto de costos sobre ventas, no nos da la desviación estándar, ¿no? Y aquí hay que utilizar el método empírico. No hay otra cosa más que tiene este modelo de supermercado líder, es que no nos da el flujo de efectivo consolidado, ¿no? Entonces para eso vamos a tener que utilizar las fórmulas que yo les di en el primer parcial. Están en las diapositivas las fórmulas, aquí está la de ayudantía modelación. Entonces vamos a tener que utilizar esta fórmula de acá. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Lo primero que ustedes tienen que hacer en este examen es copiar los nombres que tienen del flujo efectivo consolidado. Bueno, ustedes en el examen tienen que aprendérselo de memoria. Yo en este caso los voy a copiar y los voy a pegar en mi Excel. Bueno, aquí tengo el flujo de efectivo consolidado, lo copio y lo pego en mi Excel. Y después voy a tener que encontrar el flujo de efectivo consolidado para los años de proyección. Los años históricos no me van a servir. Y así para después hallar el free cash flow. Entonces, esto es un subtítulo. Y lo primero que me pide es la utilidad después de impuestos, que ahí está en la fórmula, como tengo que aplicarla en el Excel. Y me dice igual y copiar la utilidad después de impuestos del primer año de proyección. Entonces igual, colocamos igual y nos vamos a la utilidad después de impuestos del primer año de proyección, ¿no? Aquí está la utilidad después de impuestos del primer año de proyección. Le damos igual, seleccionamos la utilidad después de impuestos y arrastramos para los siguientes 5 años. Después me pide la depreciación. Después la depreciación está ahí en la fórmula, igual como tengo que aplicarla. Dice igual menos la depreciación de la gestión del primer año de proyección. Entonces igual menos, y me voy y me busco la depreciación de la gestión del primer año de proyección. Igual menos, y selecciono la depreciación de la gestión del primer año de proyección. Le damos enter, acuérdense, igual menos, y selecciono la depreciación de la gestión del primer año de proyección. Después me toca hacer los ajustes por cambios en el capital de trabajo. Y acá tengo variaciones en cuentas por cobrar, variaciones en inventario, variaciones en activo diferido y variaciones en otros activos corrientes. Si se dan cuenta, estas 4 cuentas en el balance general también están juntas, ¿no? Que es cuentas por cobrar, inventario, activo diferido y otros activos corrientes. ¿Qué están acá? Cuentas por cobrar, inventario, activo diferido y otros activos corrientes. Y como están juntas y tienen la misma fórmula, si ven acá en el formulario dice variaciones en cuentas por cobrar igual menos, abro paréntesis, cuentas por cobrar del primer año de proyección menos cuentas por cobrar del tercer año histórico, y cierro paréntesis. Lo mismo para variación en inventario, lo mismo para variación en activo diferido y lo mismo para variación en otros activos corrientes. Estas 4 cuentas del activo corriente tienen la misma fórmula. Entonces lo que voy a poder hacer es hacer solamente la primera de variación en cuentas por cobrar, hacer la primera fórmula y luego arrastrar hacia abajo, porque las otras cuentas también están hacia abajo. Entonces solo voy a hacer la primera cuenta, que es variación en cuentas por cobrar, y después arrastrar hacia abajo y luego hacia la derecha para que me aparezcan las otras variaciones en los activos diferidos, activos corrientes y en el inventario. Entonces la fórmula es igual menos, abro paréntesis y selecciono variaciones en cuentas por cobrar del primer año de proyección menos variaciones en cuentas por cobrar del tercer año histórico. Cierro paréntesis y le doy enter.
Entonces, al hacer la primera fórmula y como los de los otros activos circulantes viene seguido, el inventario está abajo de las cuentas por cobrar, activo diferido está abajo de inventario y, perdón, inventario, activo diferido está abajo de inventario y activo diferido y otros activos corrientes está por debajo de activos diferidos. Entonces lo que voy a poder hacer es arrastrar hacia abajo y ahí me van a aparecer las variaciones hasta en otros activos corrientes y los arrastro hacia la derecha. No en ajustes por cambios en el capital de trabajo. Lo mismo vamos a hacer en variaciones en cuentas por pagar, porque variaciones en cuentas por pagar, variaciones en pasivo diferido y variaciones en otros pasivos corrientes también tienen la misma fórmula, ¿no? Y como vienen seguidos en el pasivo, aquí tengo cuentas por cobrar del primer año de proyección, abajo está pasivo diferido, abajo también está pasivo diferido y abajo están otros pasivos corrientes. Entonces también voy a poder arrastrar hacia abajo. Esto tienen que tener cuidado en el examen, fijarse en el balance general si las cuentas están seguidas, porque si las cuentas no están seguidas van a tener que hacer cuenta por cuenta, ¿no? Entonces en este caso todas las variaciones están seguidas en este examen de cuentas por pagar, pasivo diferido y otros pasivos corrientes están seguidas en el pasivo circulante. Entonces yo voy a poder aplicar la fórmula en el primero y después solamente arrastrar hacia abajo. Entonces la fórmula está igual en el formulario, dice variaciones en cuentas por pagar y solamente es restar el primer año de proyección menos el tercer año histórico. Solamente tienen que restar el primer año de proyección menos el tercer año histórico. Lo mismo, la misma fórmula en pasivo diferido y la misma fórmula en otros pasivos corrientes. Entonces solamente vamos a restar igual, colocamos igual, variaciones en cuentas por pagar, nos vamos en variaciones de cuentas por pagar proveedores del primer año de proyección, como dice el formulario, del primer año de proyección, menos cuentas por pagar, menos cuentas por pagar del tercer año histórico. Le damos enter y arrastro hacia abajo. Acuérdense que voy a arrastrar hacia abajo porque las cuentas en el balance general también están seguidas. Y arrastro hacia la derecha. Una vez tengo eso, nos vamos al flujo neto de efectivo de operaciones. Aquí solamente hay que hacer una autosuma. En el formulario igual está. Hay que hacer una autosuma de la utilidad después de impuestos, depreciación, variaciones en los activos circulantes y variaciones en los pasivos circulantes. Entonces hacemos la autosuma, le damos en autosuma y hacemos que seleccione también la utilidad y la depreciación. No se olviden, tienen que estar seleccionado el flujo efectivo de operaciones y los ajustes por cambios en el capital de trabajo. Le damos enter y arrastramos. Esto ya vendría a ser un total que después nos va a servir para sumar. Vamos en flujo de efectivo de inversiones. Flujo de efectivo de inversiones. Acá tengo que hacer variaciones en activos fijos brutos. Variaciones en activos fijos brutos. La tenemos la fórmula en el formulario. Y ahí dice igual menos, abro paréntesis, activo fijo bruto del primer año de proyección menos activo fijo bruto del tercer año histórico. Entonces, igual menos, abro paréntesis, activo fijo bruto del primer año de proyección, activo fijo bruto del primer año de proyección menos activo fijo bruto del tercer año histórico. Y cierro paréntesis, igual menos activo fijo bruto del primer año de proyección menos activo fijo bruto del tercer año histórico. Y lo arrastramos y vamos a tener el flujo efectivo de inversiones. Vamos con el siguiente, flujo efectivo de financiamiento. Esto es un subtítulo. Vamos, dice variaciones en financiamiento bancario a corto plazo. Como es pasivo, no va a necesitar usar paréntesis la fórmula. Deuda financiera a corto plazo del primer año de proyección menos deuda financiera a corto plazo del tercer año histórico. Lo mismo con el siguiente, en el largo plazo. Deuda financiera a largo plazo del primer año de proyección menos deuda financiera a largo plazo del tercer año histórico. La misma fórmula para el patrimonio y las utilidades pagadas solamente es copiarlas, ¿no?
Entonces, para estas tres cuentas, que es variaciones de financiamiento bancario corto y largo plazo, más las variaciones en el patrimonio, tienen la misma fórmula, y en el balance general también están seguidas, ¿no? Está la deuda financiera a corto plazo de primero, como en el flujo, el largo plazo está de segundo, como en el flujo, y el patrimonio está de tercero. Entonces estas tres cuentas también están seguidas y tienen la misma fórmula. Entonces por eso voy a aplicar la fórmula solamente para variaciones en financiamiento bancario a corto plazo y luego arrastrar hasta variaciones en el patrimonio, porque tienen la misma fórmula. Entonces igual, coloco igual en variaciones en financiamiento bancario a corto plazo y me voy y selecciono deuda financiera a corto plazo del primer año de proyección, deuda financiera a corto plazo del primer año de proyección, menos la deuda financiera a corto plazo del tercer año histórico. Le doy Enter y arrastro hacia abajo hasta variaciones del patrimonio y arrastro hacia la derecha. Acuérdense que arrastro porque en el balance general están seguidas las cuentas, ¿no? Están seguidas las cuentas. Van a tener cuidado en el examen que no estén ordenadas las cuentas. Vamos con utilidades pagadas. La fórmula las tengo acá en el formulario que les pasé para el primer parcial. Y dice que solamente tenemos que copiar los dividendos pagados. Igual dividendos pagados del primer año de proyección. Entonces en utilidades pagadas igual. Y voy y busco en el estado de resultado los dividendos pagados del primer año de proyección. En este caso no se pagó dividendos en ninguno de los años, entonces va a ser 0. Le damos Enter y arrastro hacia la derecha. Flujo neto de financiamiento, esto es la suma del todo flujo efectivo de financiamiento. Está en el formulario igual, está en el formulario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Flujo neto de financiamiento dice sumar las variaciones de corto o largo plazo, variación del patrimonio y utilidades pagadas. Entonces autosuma, hacemos la suma de las variaciones más las utilidades pagadas y arrastro hacia la derecha. Acuérdense que estos son subtotales de este total que vamos a hacer. Excedente déficit de financiamiento, está la fórmula igual en el formulario y dice flujo de efectivo neto de operaciones del primer año de proyección más variaciones en activo fijo bruto del primer año de proyección más flujo de efectivo neto de financiamiento del primer año de proyección. Entonces sumamos los totales de cada uno de los flujos, del flujo de neto de operaciones, flujo efectivo de inversiones más el flujo de efectivo de financiamiento. Entonces hacemos la suma, igual sumamos flujo de efectivo neto de operaciones más flujo de efectivo de inversiones más el flujo de efectivo de financiamiento. Sumamos los tres, ahí vamos a encontrar el excedente déficit de efectivo. Y acá en el otro, que nos pide saldo en caja de la anterior gestión, es solamente copiar el tercer año histórico de efectivo y equivalente, que acá lo tenemos, saldo en caja de la anterior gestión es igual a efectivo y equivalentes del tercer año histórico. Entonces saldo en caja de la anterior gestión va a ser igual, y me voy a efectivo y equivalentes del tercer año histórico. Igual me voy a efectivo y equivalentes y selecciono el tercer año histórico y lo arrastramos, y saldo en caja de la gestión me tiene que mostrar lo que tengo en este momento en caja en el primer año de proyección. La fórmula está igual en el formulario. Saldo en caja de la gestión es excedente déficit de efectivo del primer año de proyección más saldo en caja de la anterior gestión del primer año de proyección. Entonces son los resultados que recién hallamos, solamente hay que hacer la suma, igual excedente de déficit de efectivo más saldo en caja de la anterior gestión. Y con esto arrastramos. Y esto es lo que vamos a tener que tener en caja, en efectivo y equivalentes, ¿no?
En el primer año 17.521 y acá en el flujo 17.521. En el último año 15.559 y en el último año 15.559. Bueno, acuérdense que vamos a tener que realizar el flujo de efectivo consolidado si en el examen final no nos da el BAN y la TIR. Acuérdense que vamos a necesitar el BAN y la TIR para los pronósticos y así poder sacar los cuadros en Crystal Ball, ¿no? Los gráficos en Crystal Ball. Entonces, si no nos da el flujo de efectivo consolidado, nosotros vamos a tener que realizarlo en el examen. Una vez que tenemos realizado el flujo de efectivo consolidado, vamos a poder hacer el free cash flow, ¿no? El flujo de caja libre.